Listo, ahí está grabando. Estoy bien, pero... Bueno, nos encontramos en el domicilio del intendente y abogado Franco Morra para hacer una nota un poco más diferente de las que estamos habituados todos los días o cuando pasa algo que usted nos informa. Estamos, como bien dije, en su domicilio para un mano a mano con Franco. Así lo titulamos. Franco, buenas tardes. Gracias por recibirnos en tu morada. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por venir. La verdad que es un gusto recibirlos en casa con mi familia y bueno, y poder también tranquilo y por ahí alejado ya del día a día de la municipalidad, dialogar de todo lo que consideren que es oportuno informar. Y un poco más distendidos, esa es la palabra, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, claramente uno cuando está en su casa y demás se encuentra más tranquilo y también ya con una foto un poco general de lo que viene pasando. Recién sacaba la cuenta antes de que llegaran y llevamos 34 días de cuarentena. La verdad que es todo un desafío, más de un mes. Claramente vamos camino a cumplir los 40 días y más, y eso significa también ya poder tener un análisis más crudo de la realidad y habiendo vivido todo este proceso de días y transitándolo de la mejor manera, ¿no? Bueno, el pie que iba a iniciar me lo hiciste vos, así que vamos a empezar con esta primera pregunta que tiene que ver de lleno con esta situación que estamos viviendo no solamente en General Dehesa y en Argentina, sino esta pandemia que está acechando a nivel mundial. Y la primera pregunta dice lo siguiente: teniendo en cuenta la cantidad de testeos por cada millón de habitantes que se están realizando en el país, ¿confías en los números que se difunden de manera oficial respecto a los infectados? Y dentro de la misma pregunta, ¿te sentís un poco más tranquilo que los casos de hisopados que se hicieron en la localidad, en la ciudad de General Dehesa, han dado negativos? 6 casos, 6 negativos. Totalmente. La verdad que es una tranquilidad enorme poder compartir cada vez que uno ingresa al tablero en línea sobre coronavirus la posibilidad de tener un negativo y en estos momentos donde toda aquella persona que ingresa a una atención médica y presenta algunos de los síntomas, que obligatoriamente se hace el hisopado, poder tener 6 casos negativos, que son la totalidad de las muestras que hemos tomado, es una tranquilidad enorme para la comunidad. En líneas generales, como se viene manejando el sistema de muestreo, claramente lo que debo decir como intendente es que lo ideal sería poder tener muchas más muestras, ¿no? Uno eso lo escucha a nivel nacional, medios de comunicación, pero considerando el costo que eso tiene y pensando en que los números oficiales en un primer momento eran solamente manejados por Malbrán, como instituto realmente científico que estuvo a la altura de las circunstancias. Lo que sucede es que en la cantidad de muestras se hizo realmente imposible por el tiempo y la dimensión de Argentina. Creo que cuando se habilitaron otros puntos, como el de Córdoba capital, de algún modo también fue descomprimiendo y tenemos hoy resultados a veces en menos de 24 horas, ¿no? Confío plenamente en la cantidad de muestras que se toman. Creo que sí deberían tomarse muchas más, porque eso es lo que han hecho algunos países que hoy están mostrando éxito respecto de la muestra versus el resultado, ¿no? Después evaluaremos seguramente la cuarentena como medida preventiva y que creo que ha sido totalmente acertada. Pero en el tema muestreo o hisopados, sería ideal, por ejemplo, que hoy nosotros pudiéramos tomar la muestra de la totalidad del equipo médico, del equipo de salud de General Dehesa y de toda la provincia de Córdoba. ¿Por qué? Porque es una tranquilidad para todos. Sería ideal, por ejemplo, ahora que hemos unificado los hogares de ancianos y los geriátricos de General Dehesa, haber podido hacer una muestra general de todos ellos, ¿no? Esa es una situación ideal. La realidad es que el costo es muy elevado de cada muestra y por eso el hisopado se va haciendo cuando se considera un caso realmente sospechoso para despejar todo tipo de dudas. Es una tranquilidad enorme tener 6 casos negativos, las 6 muestras, porque eso significa que aún en el día de hoy tenemos, después de 34 días, o sea, más de 2 periodos de cuarentena,
que son los 14 días obligatorios que se estipulaban, tenemos la localidad libre del virus de COVID-19, ¿no? Es importante recalcar eso que decías de la rapidez de los testeos. De hecho, el último que dio negativo en general de esa en menos de 24 horas, sí, porque abrimos el panel electrónico de control de COVID-19 a la mañana y a la tardecita ya estaba prácticamente resuelto, dando el resultado negativo. Totalmente. La verdad que el hecho de que tenerlo en Córdoba y el envío de muestras que hacemos de manera diaria, obviamente cuando se toman, hizo que se agilizara de tal manera que hoy nosotros podamos tener los resultados en un corto tiempo. Todo esto varía, ¿no? Depende si ese día hubo más muestras, menos muestras, pero la realidad es que es una tranquilidad enorme. Y esto que viene para largo y que vamos a tener seguramente que transitar todo este invierno y todo el año, creo que es muy bueno poder tener con rapidez el hisopado que se toma, porque es una tranquilidad desde el solo hecho de pensar, y siempre hago este análisis, ¿no? Esa persona que le tomamos la muestra, ¿con cuántos vecinos tuvo contacto durante los últimos días, ¿no? Claro, no y a partir de ahí empezás a pensar el escenario inimaginable de lo que sería en caso de que eso nos diera positivo. Por eso realmente a veces hacíamos tanto hincapié y lo seguimos haciendo en el hecho de poder mantener a la ciudad libre de COVID-19, porque el solo hecho de tener una persona con la rapidez que eso se contagia y con la inmediatez que tenemos en el pueblo. Pensá nomás en tu desarrollo diario de vida. Vas al supermercado, vas a cargar combustible, vas a la radio y demás. Con el solo hecho de ahí, ya tuviste más de 50 relaciones seguramente con otras personas. Bueno, eso es el problema que genera este virus en particular, que no lo tiene dengue, pero que en las cifras dengue realmente es tan alarmante como COVID. Tenemos una cantidad de infectados a nivel nacional enorme. Más de 40.000 hoy dieron las cifras. Totalmente. La cantidad total de coronavirus en Argentina, hace unos 3 días atrás, era específicamente la cantidad de dengue que teníamos en la provincia de Córdoba. O sea que realmente tampoco nos debemos relajar en ese sentido, ¿no? Y por eso siguen las fumigaciones y atentamente para cuidar a toda la población de General Dehesa. Acciones preventivas, descacharrado, limpieza de patios, basura para retirar, que nosotros hacemos recorridos habituales y exigimos ahora también durante el fin de semana. Todas acciones de alguna manera que previenen la posibilidad de un contacto que tiene diferencias, porque el dengue necesitas del mosquito portador, claro, de persona a persona. El otro hace que si en este momento no tuviéramos esta distancia que nos separa, sería de alguna manera un efecto contradictorio de la posibilidad de contagio, ¿no?, que tenemos al tener tan cercano, y por eso fue lo del uso de barbijo. Hoy esta posibilidad de no tenerlo por mantener la distancia, pero si no, hoy salís a la calle y la idea es que tengas de alguna manera un tapaboca, algo que te resguarde y que sea una barrera al momento de un posible contagio. Perfecto, Franco, queda claro entonces que te sentís tranquilo, y obviamente todos nos sentimos tranquilos porque, bueno, hablamos en la radio, hablamos con la gente diaria que nos rodea, que por más que uno no se tenga que hacer la cabeza, entre comillas, es un poco inevitable, ¿no? No pensar en con quién estuviste en contacto, si esa persona justo estaba en el supermercado. Así que bueno, el intendente Franco Morra nos confirma su tranquilidad. Pasamos a la segunda pregunta, perdón. ¿En qué porcentaje crees que los vecinos, Franco, tomaron conciencia sobre la pandemia y las normas a respetar, tanto nacional, provincial y de General Dehesa? Bueno, en líneas generales, si yo tuviera que hacer un análisis por lo que he vivido en estos más de 30 días, creo que hemos tenido diferentes etapas. Todos somos conscientes del peligro, de lo que significa esta pandemia. De hecho, a grandes rasgos uno puede ver en la utilización del tapabocas, creo que hoy es atípico ver a alguien sin su cara cubierta, o sea que ahí uno nota un grado de preocupación o al menos ocupación de lo que significa esta pandemia. Después en particular, de cómo fue nuestro accionar en el transcurso de las distintas semanas, al principio una circulación casi nula, luego de eso con actividades cada vez más exceptuadas,
De hecho, nosotros del listado de actividades habíamos hecho la posibilidad de aproximadamente un 60-70% de todas las actividades que estaban en el listado del decreto presidencial, nosotros las teníamos acá en la ciudad. Entonces, eso hizo que tuviéramos mayor circulación. Y a medida que esa circulación va creciendo, también se da de alguna manera un relajamiento, ¿no?, de la gente. Hay que hacer mucho hincapié en el distanciamiento social, en el cambio de hábitos, que creo que eso es lo que más nos va a costar como argentinos, como de alguna manera habitantes de un pueblo que es, al ser un pueblo chico, uno está acostumbrado a darse la mano, saludarse, claro, el darse un abrazo, el beso, el compartir, el mate. Yo venía a tomar un mate. Vemos, es raro que acá no lo tengamos. Claro. Recién hablábamos con Ornella, preparo el mate y no voy a estar yo con los chicos, imposible. Creo que esos hábitos son los que vamos a tener que rever y cambiar. Y eso es lo que más cuesta hoy, poder llegar al cambio de hábitos de la familia. Creo, y has visto, generamos videos de lavarse las manos durante la canción de un feliz cumpleaños, y ese tiempo. Creo que esos hábitos son los que más cuestan y ahí es donde el porcentaje de toma de dimensión baja. Uno es consciente de la problemática que podamos llegar a tener, de que si el sistema sanitario colapsa, seguramente va a colapsar gravemente, de que nuestra vida corre en peligro, pero cuando en el hábito diario lo tenemos que poner en práctica, se nota que cuesta. Y ahí es donde el porcentaje baja y seguramente quien más toma conciencia es la persona mayor, porque sabe que es paciente vulnerable y entonces es la persona que se resguarda en su casa y demás. Pero el otro, que es activo económicamente, que tiene que salir a trabajar, que está pensando en las deudas, y cuesta, y es entendible que cueste porque de pronto veníamos con una vida diaria naturalmente y le pusimos un freno a mano y tuvimos que cambiar rotundamente. Empezamos un domingo a la noche con un decreto presidencial, recordás la conferencia de prensa, todos esperando que hable el presidente, y al lunes comenzamos con una vida totalmente distinta. Es entendible que ese porcentaje, que entiendo rondará entre un 50-60%, en algunos momentos más, en otros momentos menos, sea difícil que tome dimensión. Es importante recalcar y aplaudir a los vecinos. 10 días antes de que se incorporara el uso del barbijo obligatorio, la gente en general de esa salía con el barbijo. Y con barbijos hechos a mano para no robarle, entre comillas, los barbijos de uso profesional a los especialistas de la medicina. Creo que es una buena forma de recalcar y esa prevención que vos decías, porque la gente tiene que seguir yendo al banco, al supermercado, y los que trabajan también se cuidan de esa manera, utilizando esta forma que aparentemente con el distanciamiento y el uso del tapaboca o barbijo es la única vacuna por el momento que existe. Yo realmente me siento muy orgulloso de General Deza, porque es una localidad con toda su comunidad que en la adopción de hábitos siempre muestra un paso adelante. Y lo vivimos con los bancos, cuando a nivel nacional fue un caos, porque realmente en pueblos chicos, pueblos grandes, ciudades y demás, había una aglomeración de gente. Nuestra gente, cuando tuvo que ir a los bancos, en ese día recordás que lo abrieron específicamente para el cobro de asignaciones y demás, fue naturalmente una organización con personal del municipio y demás, muy pero muy coordinada. Con la adopción del uso de tapabocas sucedió lo mismo. Realmente, días antes de que se recomendara y se obligara de alguna manera, quiero aclarar, nunca cobramos una multa por si alguien no lo tiene, pero realmente sorprendió el hecho de el uso de manera natural por toda la población, ¿no? Entonces, y lo mismo con los jóvenes. Recién veía del director de Juventud, de Fede Pérez, un videíto que va a salir en las redes agradeciéndole a los jóvenes, porque realmente el trabajo que están haciendo con sus familias, con los docentes, de sus clases, en sus hogares, es tan importante, y al punto de que uno no ve hoy jóvenes en las plazas, en los parques, con los días que hace y con las ganas que deben tener de salir, ¿no? Entonces, ese tipo de conductas que son para aplaudir son las que me llenan de orgullo. Es más fácil ser intendente cuando tenés una comunidad organizada en hábitos como lo es General Deza, ¿no? Bueno, y hablando de adolescentes, la tercera pregunta, es sobre la educación. Sos un gran defensor de la educación, más de la educación pública.
Así que quiero preguntarte cómo crees que se están manejando las situaciones. Hay mucho descontento por parte de las familias, por ahí hay familias que tienen un solo hijo y se les facilita más porque por ahí la mamá o el papá o tutor está en la casa, pero hay familias que tienen más de un hijo. Y hay directivos que no llegan a hacer las cosas porque también tienen hijos que estudian. ¿Qué crees vos como intendentes que se está haciendo desde el lado educativo? ¿Se están haciendo bien las cosas o hay un tire y maneje ahí que no está del todo claro? Yo creo que los docentes están haciendo un esfuerzo realmente duplicado de lo naturalmente que hacen en sus aulas y realmente se los agradezco como dirigente y como papá. Creo que los padres, cada uno como responsable de sus hijos, están acompañando de la mejor manera que pueden a sus hijos en un escenario de enseñanza que cambió también en 24 horas, ¿no? Porque un viernes nos fuimos de la escuela volviendo, pensando en volver el día lunes y ese lunes no volvimos más. Y no se volvió más y no se va a volver por mucho tiempo. Entonces creo que el esfuerzo que están haciendo es lo que claramente está tapando los baches que se han generado naturalmente por la cuestión tecnológica y por la cuestión formativa de cada uno, ¿no? En la cuestión tecnológica, que es lo que más me preocupa, creo que nosotros tenemos que claramente accionar de algún modo. De hecho, estamos pensando en, de alguna manera, reversionar el programa general de Salé, que era destinado a todos los niños, pensando en la posibilidad de compra de libros, para ver si de algún modo nosotros podemos invertir ese dinero, esa partida presupuestaria en tecnología que haga que todas aquellas personas, niños, familias que no cuentan con los instrumentos o las herramientas para poder tener una educación en su casa, lo puedan hacer. Es muy difícil hoy pensar en el acceso a Internet de manera global para toda la ciudad gratuito, porque también es claro que no es el problema solamente Internet, sino que el problema es las herramientas que tenemos. No siempre se tiene un celular acorde para recibir la tarea por casa, no siempre se tiene una compu para tener acceso a una plataforma digital. Entonces, a lo mejor hay que ver en esto qué dispone el Ministerio de Educación a nivel nacional respecto de las clases y nosotros en función de eso tomar una decisión de cómo acompañar a las familias. De hecho, hemos tenido conversaciones con Cooperativa Eléctrica respecto de algunas antenas de Wi-Fi en algunos barrios más necesitados. No lo descartamos, de hecho no lo descartamos, pero bueno, yo creo que para tomar una decisión al respecto, me parece que a nivel municipal hay que tener un poquito un diagnóstico más claro sobre esta situación. De hecho, vamos a tener una reunión la semana próxima con todas las directoras de las escuelas, un poco avisando, ¿no?, ya a través de tu medio, que las vamos a estar convocando a nivel virtual para poder plantear esta situación en la mesa y ver cómo de alguna manera redireccionamos esa partida. En líneas generales, un agradecimiento a todos los niveles educativos por el esfuerzo que están haciendo para poder enseñar y que los niños, jóvenes, adolescentes no pierdan sus clases y no pierdan la enseñanza. Después, bueno, tenemos algunos más recargados, otros menos recargados. Pasa también en las aulas, algunos docentes más exigentes, algunos niños jóvenes por ahí que les cuesta un poquito más arrancar. Sí, creo que es parte naturalmente de la vida misma. Más cuando se habla de jóvenes que son adolescentes. Totalmente. O sea, no hay que olvidarse de eso. Creo que lo importante es rescatar todas las enseñanzas que nos va a dejar esta cuarentena. Creo que son muchísimas. Y tratar de estar a la par de todas aquellas familias que se les complica realmente para que sus hijos puedan aprender porque no tienen todas las instalaciones acordes. Y también es entendible cuando un papá que no está pudiendo trabajar, que está pensando en la alimentación para su familia, que a su vez tenga que garantizar la educación. Digo, cuando uno piensa todo ese escenario, y que son de muchas familias, y ya lo vamos a hablar, realmente hay que ponerse una mano en el corazón y ahí es donde aparece la solidaridad de los docentes que lo llaman, que le mandan la tarea, que les explican paralelamente a ellos solos, a los niños, para que no pierdan el año, porque están entendiendo toda esa cuestión de fondo que viene atrás.
y que a veces el niño no es que no lo hace porque no quiere, a veces tiene toda una cuestión de atrás que claramente hace que sea una barrera para el aprendizaje. Pero más allá de todo, en líneas generales, un gran orgullo por la comunidad educativa, por los esfuerzos que están haciendo, e invitarlos claramente a no descansar, a no bajar los brazos, porque sé que es difícil, y poder pensar en conjunto, y ahí es donde tengo mi compromiso puesto, de cómo vamos a encarar estas próximas etapas que vienen. Bueno, Franco, la pregunta que sí vamos a meternos un poquito de lleno en el presupuesto. El presupuesto anual que se tenía preparado ya desde un comienzo, desde el principio de año, seguramente se ha visto afectado por esta pandemia. ¿Se han logrado mantener las cifras proyectadas? ¿Ha habido algún cambio? ¿Hay algún ajuste de último momento? Bueno, la verdad que el escenario es muy incierto, ¿no? Nosotros iniciamos con un presupuesto de más de 400 millones de pesos para todo el año. Ese presupuesto contemplaba, como siempre, diferentes programas con todas las aristas del municipio, desde lo social, haciendo mucho hincapié en la obra pública, teniendo como base el sustento en el servicio sanitario, en la cuestión social puramente exclusiva del municipio. Y a partir de la declaración de esta emergencia, claramente eso se vio alterado. Es lo que pasa a nivel familia, a nivel empresa, a nivel Estado, nacional, provincial. La municipalidad en eso no es una isla. Creo, la verdad, sinceramente, que aún todavía no se han visto los efectos negativos que sí vamos a ver de ahora en adelante en cuanto al municipio. Para que tomes dimensión, nosotros el lunes pasado teníamos vencimiento de una de las cuotas de tasa al agua y propiedad. Esa cuota fue prorrogada a diciembre por decreto y ratificada por ordenanza, y esa prórroga, eso tenía un vencimiento de aproximadamente 2 millones de pesos liquidados. Nosotros, aún con la prórroga, recaudamos aproximadamente 800.000 pesos. Eso está hablando de aproximadamente un 45%, entre un 40 y un 50%, en algunas tasas más, en otras menos, de recaudación aún cuando eso se prorrogó. Perfecto. Quiere decir que el escenario es malo, pero no es tan malo. La verdad que sí estoy preocupado por lo que viene, porque realmente se va a ver muy resentida la economía en general. Hoy acaban de depositar la coparticipación y vino igual que el año pasado en esta misma época. Eso es muy grave porque en el medio hubo una inflación de un 30-40%. Entonces realmente el escenario va a ser muy complejo y va a continuar siendo complejo porque la coparticipación, que es uno de los principales ingresos de los municipios, viene en baja porque el consumo en general está en baja. Y sumado a eso, las necesidades van en alta porque crecen lo social, lo sanitario, lo pura y exclusivamente del trabajo, el empleo. Entonces realmente es un combo complicado. Eso va a hacer que reestructuremos claramente la agenda de trabajo. De cara al futuro, nosotros estamos pensando en priorizar las obras públicas que tengan fondos propios. Por ejemplo, la calle La Rioja, con el desagüe y la pavimentación, es una obra que depende de un fondo nacional que ya está aprobado y que de alguna manera se va a desarrollar con el ingreso de ese dinero. De algún modo vamos a también continuar con las obras de mantenimiento que teníamos prevista. Nos faltan los últimos 100 metros de cordón cuneta del programa Lo Tengo y ya ahí culminamos con el loteo, con un 100% de la obra de Lo Tengo. Claramente va a ser muy difícil comenzar una obra nueva y de cara a lo que significa el resto de los programas en general, pensando en que vamos a tener una restricción del espectáculo público, de la aglomeración de gente y demás, nosotros no vamos a poder desarrollar festejos patronales, por ejemplo, como estamos acostumbrados en General Dehesa. De hecho, bailes donde tengamos una cantidad de gente de 3-4 mil personas no se va a poder hacer y ya están hablando de que eso seguramente va a volver para los primeros meses del año que viene, ¿no? Entonces, hoy nosotros tendríamos que estar contratando a artistas, de hecho no lo estamos haciendo y ya estamos pensando en directamente suspender todo tipo de actividades populares
que impliquen un peligro también, porque vamos a transitar junio, julio, agosto, los meses de invierno, donde claramente esto afecta al coronavirus, por ende vamos a tener que evitar todo este tipo de actividades. Y de esa misma manera, todas aquellas partidas que de algún modo van a quedar subejecutadas, como puede ser la de fiestas patronales, como puede ser la de actividades tal vez de eventos deportivos de gran magnitud o de concentración masiva, irán redireccionadas en el presupuesto a lo que sea prioridad en este año, que va a ser claramente lo social, lo sanitario, el trabajo. Nosotros necesitamos garantizarle a la familia de General Dehesa que van a tener un trabajo y que van a tener los alimentos para sus hijos y que van a poder hacer que sus hijos tengan la educación que tenían proyectado tener, ¿no? El pago de alquileres es realmente una preocupación que va a surgir seguramente en las próximas semanas. Entonces eso va a necesitar de un fondeo propio que va a estar seguramente redirigido de las otras partidas. Hablabas de la suspensión de las fiestas patronales, hablábamos con el ingeniero Juanjo Giraudo y hablaba, bueno, del loteo lo tengo, que ya está casi finalizado, que dentro de las noticias negativas supongo que es estar muy contento de que esta obra esté finalizada. La sala del Consejo Deliberante, ¿qué va a pasar con eso, Franco? Bueno, es una obra que estaba pensada para inaugurar ahora a fin de junio, no lo vamos a poder hacer. Estamos pensando en una inauguración para el 15 de agosto, seguramente muy simple, algo muy chiquito, sin mucha gente, poniéndolo en funcionamiento y de algún modo dando un mensaje en el marco de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Asunción, como hace más de 120 años que ya estamos acostumbrados y que nos llena tanto de orgullo, ¿no? Va a ser un año difícil, porque en el medio de una pandemia, sin perder nuestras costumbres y tratando de mantener vivas todas nuestras raíces, vamos a tener que evitar de algún modo reunirnos, ¿no? Todo esto va a pasar y vamos a tener momentos para celebrar y para encontrarnos. Pero en este marco tenemos que darle prioridad a lo realmente importante y esto es lo que venimos hablando. Seguridad, alimentos, la salud, el trabajo, todo lo necesario, prioritario para una familia. Es casi seguro, Franco, que mañana Alberto Fernández, presidente de todos los argentinos y argentinas, va a extender la cuarentena con el apoyo de la mayoría de los gobernadores que tiene el país. Y Fabiana el lunes, en esta reapertura del Consejo Deliberante, explicó este tema de los bolsones y lo que vos comentabas, este plan de acción social para llegar a las familias más necesitadas que tiene General Dehesa. Se dieron más de 1000 bolsones. Sabemos que la cuarentena se va a extender. Desde el municipio, ¿se está preparada para mantener en el tiempo esta ayuda económica que se le está brindando a las familias? Sí, nosotros de hecho hemos redirigido partidas específicas para atender coronavirus y hay algo muy importante que me encantaría poder explicar a través de la cámara y de tu entrevista. Estos 1000 bolsones, más de 1000 bolsones, casi 1100 bolsones que se entregaron, tienen muchos componentes. En primer lugar, está aproximadamente un 40% compuesto por PAICOR. Esos fondos específicos que recibimos de la provincia para nosotros normalmente dar la merienda o el almuerzo o el desayuno a los niños en su escuela. Sí. Como eso no lo estamos pudiendo hacer, ese dinero se redirige a comprar alimentos para entregarle a cada familia. Nosotros hicimos 2 entregas de PAICOR y la primera que hicimos la reforzamos con alimentos extras, le pusimos verduras, carne y demás, o sea, hicimos una bolsa más grande para que pudiera tener, que fue al principio de la cuarentena. Es decir, que ahí hay un 40% de fondos que viene de la provincia directamente de PAICOR. Después tuvimos donaciones en dinero de instituciones, a quienes les agradezco a todos públicamente, a quienes se dieron a conocer y a quienes lo hicieron de modo anónimo. Eso, más todos los alimentos que de manera permanente recogemos en los más de 30 comercios que hay en el plan de contención social,
hizo que solamente el municipio tuviera que erogar de toda la compra, de aproximadamente 750.000 pesos, solamente 250.000 pesos. El resto fue cubierto por las donaciones en dinero y por las donaciones en alimentos. Perfecto. Incluso hasta hoy tenemos un almacén armado con todas las donaciones y que van surgiendo y atendiendo las respuestas inmediatas en la guardería municipal. Es decir, que naturalmente lo que nosotros destinamos a lo social es casi este número que te estoy hablando. Sucede que lo que estamos viendo es que de cara al futuro va a ser cada vez más difícil que las familias nos puedan acompañar con las donaciones. Y ahí es donde tiene que estar el municipio. Y estamos preparados para estarlo. Nosotros podemos resignar muchas cosas. Podemos resignar una fiesta patronal, un evento, algún encuentro masivo en el polideportivo. Pero lo que no podemos resignar es un plato de comida para alguno de todos los vecinos que viven en nuestra ciudad. No podemos resignar un sistema de salud que los atienda. No podemos resignar que un niño no aprenda con los contenidos que tiene que aprender en sus escuelas. No podemos resignar que alguien no tenga trabajo. Esas son cuestiones básicas que hacen al desarrollo humano de la persona y que entiendo ahí es donde más que nunca tiene que estar el municipio y todos nosotros. Nos vamos adentrando un poquito en la situación que como bien vos decís, Franco, se va a poner complicada, y esta es una de las preguntas que en los vivos, en tus conferencias o en las conferencias de Gabriel Pesco, presidente del Consejo Deliberante, bueno, el lunes a Fabiana Rivera, se le hacía. ¿Se tiene pensado prescindir del cobro de algún impuesto en algún momento si la cosa se pone muy complicada para quienes más lo necesiten? Bueno, es muy difícil exceptuar o prescindir del cobro porque realmente el municipio, para prestar los servicios y para atender justamente a todas aquellas necesidades que se vayan presentando, se necesita y vive exclusivamente del cobro de tasas, además de los ingresos coparticipables y demás. Yo quiero destacar en esto el compromiso del gobernador Schiaretti de acompañarnos a todos los intendentes ante una situación de emergencia. Creo que esto está en sintonía con lo que manifiesta el presidente, y sí lo que hemos hecho es, de modo inmediato y en lo cotidiano, es acompañar a todos los sectores que de algún modo están siendo afectados. Nosotros exceptuamos del vencimiento de las tasas de agua y propiedad, de este vencimiento, lo prorrogamos hasta diciembre del año 2020. Eso de algún modo oxigena y permite que la familia pueda redistribuir sus ingresos a lo necesario en este momento. A la cuota del bicentenario la suspendimos porque como no estábamos desarrollando el círculo, entendíamos que como no podíamos construir, no pagábamos albaniles, entendíamos que no debíamos cobrarle a los beneficiarios, y eso también fue un oxígeno para los beneficiarios del círculo cerrado. En cuanto a industria y comercio, vamos a dar la posibilidad de un pago en cuota de estos meses de vencimiento con una posibilidad de hasta 3 cuotas sin ningún tipo de interés, cosa de también poder de algún modo ir flexibilizando y acomodándonos a la situación del comercio. Yo no descarto que de cara al futuro se tomen muchas más medidas en lo económico. Hoy estamos comenzando un relevamiento a nivel local de las industrias y comercio y realmente los números son preocupantes porque la sensación del comerciante y del empresario es preocupante. Entonces, nosotros ante ese diagnóstico que vamos a tener y que se está llevando adelante por la Secretaría de Comercio e Industria, seguramente que vamos a estar tomando medidas en lo que hace a lo económico de cara al futuro, ¿no? Bueno, Franco, quedando claro esa parte, ahora hablamos también de algo que también hay que, valga la redundancia, ¿no? Y repitiendo la palabra también, este trabajo en conjunto que hacen con los intendentes de la zona. Estoy hablando de Iván Galfré, intendente de Carnerillo, Marcos Carazo de General Cabrera, Sergio Avalis, intendente de Las Perdices, y bueno, te tengo a vos acá presente, intendente de General Dehesa. ¿De dónde nace esta unión entre ustedes? Y bueno, también preguntarte cómo siguen las relaciones con el gobierno provincial, hablando de estas 4 localidades que están muy unidas, trabajando en conjunto. Si bien cada pueblo, cada ciudad tiene sus propias medidas, otras se toman codo a codo. ¿Cómo es esta situación? La verdad que es una tranquilidad, siempre trabajar en equipo es
provechoso y da buenos frutos para, en este caso, las comunidades. Hemos cultivado un compañerismo de trabajo, una amistad y que se traduce en la toma de decisiones de manera conjunta, ¿no? Tanto con Iván, Sergio, Marcos, compartimos una idiosincrasia, la Ruta Nacional 158, problemas en su conjunto como todos los intendentes, pero es una tranquilidad hasta para compartir a veces lo que va sucediendo en el día a día. Te digo, compartimos un grupo de WhatsApp, Sí. el Corredor 158 le llamamos, nosotros 4 un poco subiendo noticias de lo que va sucediendo, lo que nos vamos enterando, y eso hizo que hasta también las comunidades se sintieran de algún modo juntas y unidas, ¿no? A nivel provincial y nacional, excelente, una relación fluida, participando de la mesa provincia-municipio. Tengo el orgullo de poder ser parte de un grupo de más de 40 intendentes. Somos 426 en la provincia y aproximadamente 45 formamos parte de esa mesa con el ministro de Gobierno. Una relación fluida de WhatsApp directo con el ministro. Un gobernador que está preocupado por la situación, que realmente nos va atendiendo a cada una de las preocupaciones que nosotros planteamos y que van en sintonía con lo planteado por el presidente de la Nación, ¿no? Creo que en esto todo el nivel dirigencial se unió a la decisión de la cuarentena y por eso es los buenos resultados que se han tenido. De cara al futuro viene una nueva etapa, una cuarentena administrada y me parece que ahí el desafío es empezar a pensar en escalas. No es lo mismo el Gran Córdoba, el Gran Buenos Aires que una comunidad de 14.000 habitantes como General Dehesa, y ahí es donde van a empezar seguramente a surgir algunas particularidades de nuestras ciudades que son con las que compartimos y que espero que el gobernador y el presidente las puedan atender, sobre todo para reactivar en pequeña escala, pero nuestras economías locales y de algún modo ir moviendo la rueda, que va a ser difícil porque esto va a llevar un largo tiempo. Bueno, estas preguntas se jactaron de la economía y lo social. Escuchaba una entrevista la vez pasada donde le pedían al presidente Alberto Fernández que el Estado estuviera presente. Y por lo que te escuchamos decir, Franco Morra y todo el conjunto de personas que, bueno, no están acá, pero trabajan a la par contigo, Franco, el municipio de General Dehesa está presente. Totalmente, creo que de eso no tiene que quedar ninguna duda y si lo hay, que se vea reflejado en la labor que desarrollamos durante estos días. Créeme que en algunas oportunidades nos arriesgamos hasta en nuestras vidas porque realmente hay momentos en donde aparecen ciertos temores, picos de la pandemia muy cercanos, Río Cuarto, Villa María, y pensando siempre en que el municipio debía estar presente y atendiendo las prioridades de la familia. Creo que eso es muy valorado por la ciudadanía en general. La verdad que los mensajes que uno recibe de aliento, de esfuerzo, de agradecimiento. Yo siempre decía en las notas que dábamos, nosotros no somos héroes, a diferencia de quienes realmente lo son y quienes hacen esto por plena solidaridad. Nosotros a su vez tenemos una responsabilidad legal. Yo soy intendente y debo serlo en las buenas y más que nunca en las malas. Pero tengo sí muy en claro la visión de que el Estado debe ser un Estado presente, que no debemos esperar de los mercados, del sector empresarial, las cuestiones propias que tiene que hacer el Estado. Y eso, en estas oportunidades, queda muy claro. Sí rescato el trabajo en conjunto con los sectores privados y pongo uno de manifiesto, en el sector de la salud. Dehesa, el día 1, se reunió con las 2 clínicas privadas, generó un consultorio de fiebre unificado y empezamos a atender en conjunto todos, los médicos del hospital público y los médicos del sector privado, todos juntos en un mismo equipo. Eso es la prueba de manifiesto de que General Dehesa es distinto, trabaja de manera unida. Y si bien la coordinación se daba desde el municipio, en este caso desde el hospital, todos estuvieron apoyando. Y así en todos los sectores, ¿no? Desde el empresarial, desde el comercial, desde la pequeña y mediana empresa en el parque industrial, desde la despensa. Por eso ahora viene una etapa nueva de solidaridad entre vecinos, de que si yo puedo comprarle al vecino que está cerca, que tiene una despensa en el barrio,
le tengo que ir a comprar a él. Si yo me voy a comprar un pantalón, y tratémoslo de comprar en la pilchería que está en el centro y no lo compremos por Mercado Libre. Tratemos de invertir en nuestra ciudad, porque ese es dinero que queda y que va haciendo la rueda y que se reactive nuestra economía local. Bueno, esa es la nueva etapa que viene de esta cuarentena, ¿no? Y que yo confío mucho en General Dehesa, porque es una ciudadanía que siempre apuesta a lo local. De nuestra parte, como municipio, claramente vamos a tener una mirada muy por sobre lo local, tratando de priorizar a los comerciantes y pensando en que desde el municipio debemos también poner nuestro granito de arena para reactivar la economía de nuestra ciudad, ¿no? Bueno, Franco, seguimos con esta linda entrevista, descontracturada, diferente, como dijimos al inicio de la misma. Vamos con otra pregunta y ya empiezan estas preguntas un poco más personales, diferentes a lo que nos estamos acostumbrados, tanto vos que sos siempre el que es entrevistado como nosotros que preguntamos. ¿Sentís que el aporte que estás realizando, donando este porcentaje de tu sueldo, es significativo y cómo te sentís vos personalmente con esta donación? Bueno, creo que en el marco de una emergencia realmente fue una muestra o un gesto, ¿no? Creo que lo que no se puede tener en estos momentos es dejar de tener empatía. Y para tener empatía de verdad y para ponerse en el lugar del otro hay que ser coherente, ¿no? Uno no le puede pedir a alguien que no trabaje, que se quede en su casa, cuando vos a fin de mes vas a cobrar lo mismo. Y eso estoy convencido. Entonces, cuando surgió esto que incluso se planteó a nivel nacional y más allá de lo partidario, la verdad que lo charlé con mi familia y creo que fue el momento oportuno para decir, bueno, este es mi granito de arena. En realidad, si vos me preguntás desde lo laboral, yo he trabajado tanto, igual o más durante estos días. Pero no se trata de eso, porque en definitiva el sueldo como intendente es una retribución por ese trabajo, pero lo que no podía pasar es que en el transcurso de este mes, más allá de que yo haya estado sábado, domingo, cobrara lo mismo cuando había un montón de familias que no lo habían hecho. Y fue ese gesto. En realidad, si te tengo que decir, debe alcanzar para comprar 20 bolsones de alimento. Pero son 20 familias para ayudar. Y si esas 20 familias pueden contar con esa ayuda, para mí ya es importante. Lo que más me importa en realidad es la tranquilidad de conciencia, de poder ser coherente con lo que uno dice en los actos. Y que en definitiva creo que eso es lo que más valora la gente, ¿no? Después de esto voy a volver a mi actividad natural como abogado y si Dios me da vida viviré por muchos años en Dehesa. Y va a ser un gesto más de lo que fue transitar esta pandemia. La verdad que no había hablado de este tema con nadie, creo, no con la prensa, porque lo consideraba como parte de una actitud propia en un momento oportuno de la dirigencia, que es lo que espera la gente de la dirigencia. Pero ahora que me lo preguntas, esa es un poco mi visión. Es un gesto de coherencia en el marco de una situación complicada para toda la familia. Y como decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? ¿Qué sería sin esa gota en el mar o ese grano de arena en el desierto? O sea, un poco más o menos así eso para la última reflexión. Exacto, eso fue no solo estar a la altura de las circunstancias, cargar con la responsabilidad y cumplirlo con la mayor de las responsabilidades y compromisos, sino también ser coherente respecto de los ingresos y resignar, como lo hizo toda la familia, como lo hizo todo el mundo en esta emergencia y poder también aportar mi granito de arena para poder superar esta crisis, ¿no? Perfecto, bueno, le contamos a la gente, estás esperando otro hijo, estás en la dulce espera con tu querida esposa. Bueno, ¿cómo es el día a día entre el Franco intendente y el Franco esposo padre? Son distintos roles y ¿sentís que esto de la pandemia te resta un poco de tiempo con ellos o la cuarentena no te permite estar de lleno en ese embarazo con Pedrito? Bueno, ha sido una situación difícil, ¿no? Y lo está haciendo y lo va a hacer también.
Ornella está embarazada de una bebé que se va a llamar Guillermina, que es nuestra hija, nuestra segunda hija. Pedro ya tiene 2 años. La verdad que si uno hace un resumen de mi vida, yo entré en la municipalidad con 23 años, soltero, secretario de gobierno, hoy ya 31, habiendo transitado la secretaría de gobierno, la primera intendencia y esta segunda intendencia, y bueno, la vida me ha cambiado rotundamente, para bien, ¿no? Con muchísima alegría. Y estos momentos son como muy difíciles, son muy complicados. Lo fueron mucho al principio. Pasé sábado y domingo de Pascua trabajando en la municipalidad todo el día, reunido con uno, con otro, viendo cómo hacer con los médicos, con los empresarios. Fue la seguidilla de las reuniones por videoconferencia. Sí, fue difícil, fueron momentos muy difíciles. Y eso obviamente que resta un montón de tiempo en la familia, que será recompensado seguramente en lo que viene, pero con un apoyo incondicional, tanto de Ornella como de toda mi familia. Y bueno, y transitando, lo que tiene bueno el pueblo es que es un pueblo y estamos cerca, y entonces yo al mediodía corto y puedo venir a comer. Y bueno, y ahora que estamos un poco más tranquilos, como reactivando un poco las actividades, como el estudio está cerrado, entonces a la tarde puedo estar un poco más en mi casa, y bueno, de hecho por eso esta entrevista acá también, así que bueno, con mucha alegría y sosteniendo también lo importante que es la familia en estos momentos. Hubo momentos muy difíciles en esta emergencia y encontré acá en mi casa, en ellos, el sostén como para tomar fuerza y al otro día salir y dar un mensaje de esperanza y de que de esta vamos a salir y que nuestro sistema de salud no va a colapsar, aun cuando vos también tenés miedo, porque eso pasa. Yo tengo 31 años nada más y no tengo la experiencia de haber transitado una pandemia, entonces bueno, miedo a que colapsara el sistema, miedo a que se nos infectara el sistema de salud, tantos temores que bueno, cuando llegas a tu casa siempre como que encontrás esa tranquilidad, ¿no? Franco, dejando un poco en claro eso y la felicidad que es estar con tu familia, de haber sabido que íbamos a vivir momentos complicados y difíciles, ¿hubieras aceptado de igual manera la reelección? Sí. Sí, la verdad que te tengo que decir que me llena de orgullo ser intendente, me apasiona, fue y es el mayor honor que me ha dado General Dehesa, lo transito a pesar de todo, de que es difícil y de que hay veces que sentís como una mochila enorme, y lo transito con muchísima felicidad, muchísima, y me encanta, lo disfruto. Disfruto de representar a Dehesa, me llena de orgullo de lo que es la comunidad, todo lo que da, lo pujante que son los vecinos, lo solidario y lo carismático, lo cariñoso. A pesar de todo lo difícil que fueron estos 34 días, el cariño de la gente es increíble. Y bueno, y eso ratifica todo el cargo y las responsabilidades, y volvería a ser nuevamente, pero con los ojos cerrados. Realmente, a pesar de todas las responsabilidades y que me ha tocado tomar un montón de decisiones re difíciles, pero la verdad es que es un orgullo inexplicable lo que se siente, porque pensá que en 126 años de historia solamente Dehesa ha tenido 13 intendentes. Y entonces ser uno de ellos y tener esa responsabilidad y ser elegido por el pueblo, creo que es una satisfacción enorme. Y bueno, por eso mi compromiso y mi responsabilidad de devolverle a todo ese habitante de Dehesa que votó, que no importa, porque en definitiva vos lo representás y lo defendés y en estos momentos lo protegés y lo cuidás, defenderle eso, ¿no? Así que sí, aún sabiendo de la pandemia, hubiese elegido de vuelta a ser candidato. Franco, sos un intendente muy activo en las redes sociales. De hecho, suena el teléfono. ¿Contás con un community manager o te encargas de publicar en Instagram, Facebook, vos tus cosas? No. A mí me gusta. Son las nuevas realidades, ¿no? Virtuales, que me acercan mucho a la gente.
Soy yo el que respondo en Facebook, soy yo el que respondo en Instagram. Me sumo a algunas trivias de Twitter. El día de ayer había un mundial de ciudades y bueno, defendí ahí el corazón de Dehesa, ganamos. Por suerte ahí competíamos con Cabrera. Pero sí, me gusta, me encanta, lleva un montón de tiempo, mucho, a veces hornela del celular, pero me encanta porque me acerca mucho a la gente. A pesar de que hay una pantalla de por medio, es una posibilidad de respuesta en el instante, es atender la demanda de la gente. Y más allá de que mi celular lo he dado muchísimas veces, al número de teléfono, y no me importa que me escriban, al contrario, hoy es lo mismo que me escriban en Facebook que me escriban en mi WhatsApp. Me da igual porque respondo igual y rápido, o sea que... De hecho, esto pasó cuando se dio todo esto de la pandemia. En los primeros días había mucha gente que tenía las vacaciones predispuestas para marzo. En conferencia vos diste tu número personal y hasta el día de hoy hay gente que te sigue escribiendo y agradeciendo por de alguna manera haber iniciado estos trámites para los argentinos que estaban dispersos por el mundo pudieran regresar a la ciudad. Yo en eso creo que más que nunca un servidor público tiene que estar cerca de la gente. Es muy difícil, y más en esto que estamos aislados, estar cerca del vecino, hablarnos, porque es muy difícil. Y bueno, más que nunca aprovechando esta realidad virtual que tenemos, de poder acercarnos a través de las redes sociales y también interactuar y agradecerle. Hoy, mira, Adriana me llevó unos barbijos de regalo, Adriana Quiñón. Y ella había donado muchos como un montón de gente para el hospital y demás. Entonces entré a Facebook, le escribí un mensajito cortito respondiéndole y ella agradeciéndome. Y era una forma también de tener una relación, más allá de que excepcionalmente, porque vos estás exceptuado, podés venir a mi casa, pero en general la gente no puede andar en su casa. Y entonces el hecho de por ahí responder en Facebook y estar y atender una situación por un pedido de alimentos y demás, bueno, te da una posibilidad de cercanía, ¿no? Sentirse cerca y sentirse presente, era la palabra. Y una respuesta rápida. Creo que más que nunca la gente lo que espera de nosotros son respuestas concretas, aun cuando le tenés que decir que no, porque me pasó que mucha gente se tenía que mudar ahora y no podía y me escribía. Sí. Y ahora mañana permitimos las mudanzas. Perfecto. Entonces, bueno, la posibilidad de que se mudaran, entonces le avisamos. Che, ¿te acordás que vos me escribiste hace 15 días? Bueno, yo te dije que podés. No, ahora mudate, cosa que puedan mudarse y dejen de pagar otro alquiler. Perfecto. Bueno, ese tipo de respuestas que son mínimas, ¿no? Porque al lado de todo lo que tengo que hacer como intendente, eso tal vez es insignificante, pero para esa familia es re importante. Franco, bueno, van a ser las últimas preguntas. Les contamos a todos los que van a ver esta entrevista. Quedan 2 o 3, 4 más precisamente. Esta es una pregunta que escribimos pensando en qué podías llegar a contestar. Quizás sea una pregunta difícil o fácil, depende de cómo vos te las tomes, Franco. ¿Cuáles pensás que son tus principales fortalezas y puntos débiles como intendente? Bueno, la verdad es que como puntos débiles para reconocer, creo que por ahí en su momento el hecho de la juventud con el temperamento hacen que uno quiera siempre soluciones rápidas. Y a veces en la administración municipal, en la administración pública, por todos los procesos de compra, que hay alguien que hace la licitación y hay otra persona que controla y que firma y después se paga. Todo eso lleva una burocracia y lleva tiempo y a veces las respuestas demoran más tiempo. Entonces, como una debilidad, yo reconozco por ahí la ansiedad o la espontaneidad para poder querer que respuestas rápidas y a veces no se puede y eso hace que altere todo el sistema porque exigía al equipo municipal y a los secretarios rápido y tenemos que hacer esto urgente y bueno, después cuando te explican uno entra en razón, pero la verdad es que creo que eso es también un combo propio de todo esto, ¿no? 15 segundos dura la historia de Instagram. Sí. O sea, 15 segundos que uno está prestando atención. Bueno, yo traduzco esa misma atención en las redes sociales a una respuesta de un político. Y pienso, si vos vas a estar 2 meses esperando que un intendente te responda con una cosa concreta, y listo, perdiste la esperanza. Entonces yo quiero hacer las cosas más rápido. Claro. Bueno, a veces no se puede y eso a mí me cuesta entenderlo, a pesar de que ya tengo casi 9 años adentro de la municipalidad.
Y como fortaleza, bueno, haber nacido y crecido acá, en Deza, me parece que es una fortaleza que me permite conocer muchísima gente y conocer la realidad, la idiosincrasia. Más allá de que amo General Dehesa, conozco cuánto la ama el vecino, entonces lo defiendo a ultranza. Por eso me sumo hasta los ganar en un Twitter. Sí, me encanta eso, lo sumo y lo defiendo, y me parece que es poder también poner en valor el sentimiento de orgullo del vecino. Uno de mis grandes desafíos como intendente era de hacerlo sentir orgulloso al vecino de ser parte de esta comunidad. Y hasta en esas pequeñas cosas. Y si ayer hicimos sentir orgulloso a 25 jóvenes que estaban en el Twitter defendiendo la copa con General Cabrera y yo sumándome, y bueno, es una manera también, ¿no? Juvenil, pero es una manera. Y lo mismo con la gente mayor, y creo que eso es una fortaleza. Y después otra fortaleza enorme, pero no mía, sino del municipio, es el trabajo en equipo. Soy un convencido de que el trabajo en equipo da resultados. Pongo mucho énfasis en trabajar en equipo, de tejer redes, de escuchar. Confío mucho en los concejales, en los tribunos de cuentas, en los secretarios, en los dirigentes que se ponen los pies en la tierra y que trabajan todos los días. No ese que te critica por criticar. Sí. El dirigente que va, que conoce la realidad, que está en una cooperadora. Claro, que ve y que siente. Que ve, que está al lado de la necesidad. Bueno, unir todo eso es un gran trabajo, es una gran responsabilidad, pero que da muy buenos resultados. ¿Y sabes dónde queda manifiesto? En estos momentos de emergencia. Porque ahí es donde todo se une y donde la cooperativa eléctrica deja de ser cooperativa eléctrica para ser solo General Dehesa, y donde la mutual deja de ser mutual y es General Dehesa, y todos somos General Dehesa, ¿no? Y bueno, y ahí me parece que esa es una fortaleza, diría, de la comunidad que yo personalmente adopté y que me da una tranquilidad enorme al momento de trabajar. Franco, sacando la difícil situación de emergencia, la situación actual que estamos viviendo a nivel mundial, ¿cuál fue el momento más duro que te tocó enfrentar desde que sos intendente? Y si pudieras deshacer alguna decisión profesional que hayas tomado, ¿cuál sería? Como difícil momento, el fallecimiento de un niño en la pileta del polideportivo, más allá de las cuestiones judiciales y demás, la sensación de impotencia como responsable, como dirigente, como intendente, como vecino. Hacía 3 meses que había asumido la intendencia en la primera gestión, y en febrero me doy con esta noticia. Yo estaba en una gestión en Buenos Aires y me entero, me vengo, viajo toda esa noche en el auto, y bueno, la verdad que va a ser uno de los momentos más feos de mi vida, que me lo llevaré como un recuerdo que lamentablemente no se puede subsanar, ¿no? Uno pudo estar al lado de la familia, más o menos acompañar a todos los que estuvieron alrededor, pero la realidad es que la sensación de esa mamá, que es una vecina de esa familia, nunca más la vamos a poder recomponer. Y si bien yo no estaba ahí y uno no es directamente responsable, de algún modo, como representante legal del municipio, sentís esa impotencia de la situación que vivís. Y en cuanto a las decisiones, creo que todo lo que hice siempre lo hice convencido de que era lo mejor para General Dehesa, o lo mejor para la persona o para el grupo de personas que estaba decidiendo. Y la verdad que en eso tengo la tranquilidad de conciencia, que aún con errores y equivocaciones, dejé todo en la cancha para poder mejorar la calidad de vida de los vecinos. Me llevaré seguramente un montón de anécdotas de lo que hay que vivir en el trance para poder lograrlo, un poco de lo que charlábamos fuera de micrófono y demás, porque a veces no es tan fácil hacer que alguien trabaje o habilitar algún rubro, porque tiene todo un montón de cosas detrás a las que uno se expone y demás, pero si lo hacemos convencido, y lo hice siempre así, convencido, consultando con el equipo, de que todo era para mejorar a General Dehesa. Así que la verdad es que volvería a hacer cada una de las cosas que he hecho.
Si mirás un poco para adelante en el futuro, ¿cómo te imaginas al Franco ya no intendente, al Franco solamente abogado? Bueno, una vida realmente distinta, muy distinta. De hecho, ya me la estoy imaginando porque en 3 años se termina la intendencia, vendrán otros tiempos, vendrán otros dirigentes, a pesar de que yo voy a ser muy joven porque termino con 34 años, pero ya no puedo ser intendente, no puedo ser candidato a intendente nuevamente. Y me imagino una vida muy diferente. Tiene una adrenalina la intendencia realmente bueno, más allá de este momento, en general, por el nivel que tiene de trabajo de esa y por el nivel de representatividad de lo que significa, de viajes, reuniones, eventos, que todo eso de pronto en la agenda no va a estar más, pero que lo voy a llenar con momentos de mi familia y con momentos de la profesión, porque también amo la abogacía y porque justamente siempre trabajé para no depender de la política. De hecho, te digo que mi número de celular es mío propio, o sea, yo no tengo celular de la municipalidad, Claro. porque siempre, no tengo celular corporativo. Y está dentro del plan de mi papá, o sea, lo paga todavía mi padre. O sea que el celular del intendente está dentro del plan familiar. Sí, sí. Pero la verdad es que siempre pensé que era algo transitorio, que yo no venía para quedarme en la municipalidad, que no vengo para quedarme en la política. Yo vengo para dar lo mejor que tenga de mí con todo el equipo en estos años para DESA, terminar e irme a mi actividad privada y poder disfrutar de DESA, de los años que vengan, de mi familia, desde la actividad privada. Bueno, le comentamos a los oyentes y agradeciéndote, intendente Franco Morra. Vamos terminando esta entrevista, como dijimos al principio, en la mitad un poco distendida, diferente. Y ahora te voy a pedir que definas en pocas palabras a 3 personas. Una sos vos, que la vamos a dejar para el final, y la primera sería Elma Scatolini. Bueno, una gran dirigente, humilde, honesta y entregada al 100% a General Deza. Realmente en Elma encontré una docente de la actividad pública, quien me formó para ser lo que fui y estoy siendo en la municipalidad, y que me dejó ser en todo sentido, con errores y con acierto, para poder después lanzarme muy joven como candidato a intendente. La verdad que fue y es una persona de bien, que dio mucho por la ciudad y que en lo personal tengo la suerte de que está conmigo trabajando en el estudio y la puedo seguir disfrutando, y son esas fuentes de experiencia permanente, ¿no? La segunda persona, Robert Urquía. Otro gran dirigente, visionario súper comprometido con la actividad pública, que ama General Dehesa, nunca abandonó General Dehesa, pudiendo vivir en grandes ciudades y teniendo oficinas centrales en cualquier otra parte, incluso del mundo. Decidieron, y él en particular, siempre que su empresa tuviera la casa central en General Dehesa, como lleva su nombre, la aceitera, y la verdad es que creo que es uno de los grandes orgullos, como lo fue su padre y como lo es toda su familia, para los vecinos, por lo que significa él, por lo que llegó a ser el único dirigente local que llegó a ocupar cargos nacionales, por lo que genera en nuestra ciudad, por las fuentes laborales que da, por la solidaridad que permanece intacta en su familia, que viene de su padre, de su mamá, y que continúa en su hermano, en él, en su familia, y por todo lo que en mí como dirigente significa. Un ejemplo realmente, a quien consulto permanentemente, con su teléfono abierto para cualquier día de la semana escribirle un WhatsApp, llamarlo. Roberto es una fuente de experiencia con muchísima visión y que dio todo por DESA. Así que la verdad que mi admiración para los dos grandes dirigentes, del cual uno me formé al lado y el otro admiro y admiré siempre. Así que trato de hacer en lo personal un combo de ellos dos con muchísimas deficiencias, ¿no? Bueno, y para ir terminando, has contestado bien todas las preguntas y bueno, es un poco extensa, pero vale la pena cada minuto y segundo de esta entrevista.
agradeciéndote por el espacio, por habernos brindado tu domicilio. Bueno, comentamos que tanto los jefes políticos como la prensa está exceptuada por alguna otra duda, para que quede claro, bueno, respetando también la distancia correspondiente. A la última persona que tenés que definir es a Franco Morra. Así que si lo conoces un poquito, lo tenés que definir. Y bueno, para terminar te voy a dejar que le mandes un mensaje a toda la gente que va a estar viendo esta entrevista, un mensaje a todos los vecinos y, por qué no, a gente de otras localidades que te sigue y que admira cómo se trabaja realmente en General Dehesa, y como dijo Sergio Avali, se toma de referencia desde otras ciudades, otras localidades, el trabajo, el compromiso y esa fuerza y esa unión que tiene General Dehesa. Bueno, muchas gracias. Definirme personalmente es medio difícil, pero yo sí te puedo dar fe en lo personal que amo la ciudad, amo mi familia, amo celebrar la vida, me encanta. Creo que es lo que me da fortaleza para atravesar situaciones difíciles. Estoy súper acostumbrado a cumplir con mis responsabilidades, a no bajar los brazos, y eso definiría una palabra por ahí, un poco de coraje, ¿no? Yo si hay algo que tengo es coraje para enfrentar las decisiones. Después, todo eso también significa correr riesgos, que a veces no tomo dimensión de todos los riesgos que corremos. Pero con muchísimos errores y sabiendo que estoy segurísimo que si me hubiese tocado ser intendente a los 40 o a los 50 años, no hubiese sido lo mismo que ahora, seguramente que hubiese sido mejor, porque la experiencia de vida y los años transitados hacen que uno se plante distinto ante las situaciones. Solamente me tocó con 30 años, pero sí con el compromiso intacto de dejar todo en el partido, en la cancha, y tratando siempre de ganarlo para General Dehesa. Y como mensaje final, pensando en todos aquellos vecinos que están en su casa, que vienen ya con más de 30 días recorriendo esta cuarentena, que en muchos casos significó resignar presupuestos, resignar algunas cuestiones familiares, darle fuerzas, mantener vivo e intacto mi compromiso como intendente de cuidar y proteger la ciudad como lo venimos haciendo, y de cara al futuro acompañando las necesidades de cada uno de los vecinos y garantizándoles el amor intacto que siento por todo General Dehesa. Realmente lo llevo y lo llevaré siempre en mi corazón. Me ha dado el mayor orgullo que puede tener una persona, que es ser representante e intendente de esta ciudad, y mi garantía de devolverles de esa manera, con responsabilidad y con compromiso, ese voto de confianza todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto. Así que muchísimas gracias por el apoyo en estos días, muchas gracias por entender en muchos casos las medidas que a veces nos tocaron tomar, y muchas gracias por el cariño que nos manifestaron y el apoyo constante para poder sobrellevar esta cuarentena, deseándoles fuerzas y dando el mensaje último de quedarnos en casa, sobre todo a aquellas personas que son pacientes de riesgo, para poder, sabiendo que la única vacuna es el aislamiento, volver a celebrar la vida todos juntos y sin que nadie falte. Muchísimas gracias.